Bienvenido al podcast del vendedor profesional, soy Carlos Sogor y hoy vamos a seguir con un estudio que hizo HubSpot sobre la productividad en el trabajo. Antes de seguir comentando este estudio que empezamos hace 2 semanas a comentar, recordaros que si entráis en la página vendedor.pro, en el formulario de contacto y dejáis cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier consulta o duda, entraréis en el sorteo de 6 meses de FacilThings, 6 meses gratuitos de FacilThings, que es la herramienta de GTD y productividad que yo utilizo. Y además, si entráis en iTunes, que podéis hacerlo también desde la misma página de vendedor.pro, pulsando en la manzanita que hay arriba, si entráis en iTunes y dejáis una reseña, también entráis en ese sorteo y además conseguiréis pues que más gente conozca este podcast y se aproveche de lo que comentamos aquí. Hecha esta pequeña reseña, os comento muy rápidamente lo que dijimos hace un par de semanas. Si os recordáis, hablábamos de cuáles son los asesinos de la productividad en el trabajo y hablábamos de que el 61% de los vendedores consideraban que estar con otros colegas de oficina en un entorno abierto o en oficinas de estas abiertas en las que no tiene cada uno su cubículo o su despacho, resultaba un asesino de su productividad. Además, comentábamos que el 86% trabajaba o prefería trabajar en solitario más que estar con gente y que el 27% estaba en contra de que se hicieran reuniones rápidas o sobre la marcha, on the fly. Hoy, como digo, vamos a profundizar un poco más en este tema y vamos a hablar de que también en este estudio HubSpot salía reflejado lo que los jefes o los gerentes o los directivos consideran que es más perjudicial para la productividad en el trabajo. La encuesta que voy a comentar a continuación, enmarcada dentro de esta misma encuesta de productividad que hizo HubSpot, se hizo a 2.138 personas relacionadas con el área de ventas o de la contratación de vendedores. Es decir, gente del Departamento de Recursos Humanos que, por el motivo que sea, deben de estar presentes o deben de cumplir las labores de selección de un vendedor. Preguntándole a esta gente cuáles creían ellos que eran los mayores asesinos de la productividad laboral, el 50% dijo que la peor herramienta para la productividad laboral era el teléfono. Hemos hablado muchas veces en el vendedor profesional de cómo hacer una gestión eficiente del teléfono y de las llamadas telefónicas, pero sigue siendo una de las lacras de nuestra productividad. Hay mucha gente que no sabe organizar sus tareas telefónicas o su workflow, sus procesos o su flujo de trabajo con el teléfono. Más adelante haré un programa especial sobre el uso del teléfono de forma más eficiente, pero como mínimo es interesante comprobar que al 50% de la gente que selecciona vendedores o de los directivos que tienen que contratar vendedores les preocupa el tema de las llamadas telefónicas. Es decir, alguien que no sabe controlarse o que no sabe organizarse con su teléfono móvil les preocupa contratarlo o no les sienta bien contratarlo. A esos mismos directivos se les preguntó sobre el uso de Internet y las redes sociales. Y entre el 38 y 39% de esos directivos reconocieron que ellos consideraban un problema el tema del uso de Internet para motivos no laborales, por así decirlo, o usar el navegador de Internet o el buscador de Google o las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter. Les parecía, como digo, un 38-39%, les parecía que era una pérdida de tiempo.
También hablaremos más adelante de una correcta o de un correcto uso del tiempo cuando estamos navegando por Internet o cuando estamos navegando por redes sociales, pero como mínimo es esperanzador que al 60% de los directivos relacionados con temas de venta no les preocupa el uso que tú hagas de Internet o de las redes sociales más o más que deberían preocuparle los resultados. Es decir, no es algo que consideren que es un problema para tu productividad. Como digo, solamente un 40% de ellos, no llega a un 40% de ellos, considera que es un problema para productividad. Esto está bien, y más si pensamos que de un tiempo a esta parte y de ahora en adelante la venta va a tener mucho de relación a través de redes sociales y como hemos comentado muchas veces en este podcast y de hecho tenemos los jueves para hablar de ello, de networking, de social selling, las redes sociales y el conocer al cliente a través de Internet cada día es más importante. Un punto que me ha llamado la atención es que el 25%, bueno, realmente el 27% de los jefes consideran que las paradas para comer o para tomar café se alargan más de lo necesario. Esto es interesante porque si algún día sois directivos o os dedicáis a gestionar personas, tendréis una visión un poco diferente de esto, ya que cuando eres vendedor te da la sensación de que es necesario que tu cabeza se libere de tensión, que tu cabeza se disperse un poco para poder concentrarte de nuevo en el trabajo, pero no es menos cierto que siempre que estamos haciendo una pausa para el café o estamos haciendo una pausa para comer, nos es muy sencillo dispersarnos y que dicha pausa se alargue más de lo realmente necesario. Hay que aclarar que leyendo las explicaciones leyendo las notas de este estudio, en ningún caso ninguno de los directivos o gente de recursos humanos hablaba que no fueran necesarias las paradas para fumar o para tomar café o para comer. Lo único que se quejaban es que se alargaban más de lo necesario. Es decir, que si a la gente le dabas, por ejemplo, 10 minutos para fumar un cigarrillo, pues normalmente esos 10 minutos fácilmente se convertían en 15. Y si le dabas a la gente una hora para comer, esa hora fácilmente se convertía en una hora y cuarto. Y lo que insistían en todas las matizaciones que se hacían en las notas de este estudio, hablaban precisamente de eso, de que la gente empezaba a considerar como normal o razonable el que las pausas por así decirlo, se extendieran más de lo que se había previsto en un momento. Lo cual, sumado al final de semana, estábamos hablando de que un par de pausas para fumar o para tomar café, más un par de pausas para desayunar o comer o el almuerzo, estábamos calculando que eran en torno a 2 horas y media o 3 horas semanales de tiempo perdido. A mí particularmente me parece una barbaridad lo de las entre 2 y 3 horas semanales. Sí creo que fácilmente puede ser una hora, pero tampoco sé seguro si en esa hora hubiéramos sido mucho más productivos. Pero bueno, los datos están ahí. Es decir, los cálculos están en que estos alargamientos, por así decirlo, de las pausas se llevan cerca de una hora de productividad semanal. Una cosa interesante que también hablaba el estudio era el tema del trabajo en casa o el trabajo en movilidad. El 65% de los vendedores preguntados pensábamos, porque ahí voté yo, que el trabajo en movilidad mejoraba la productividad. El caso es que cuando se nos preguntaba o se le preguntaba a los vendedores sobre cuántos de ellos tenían disponibilidad geográfica y de tiempo, es decir, cuántos tenían trabajo en movilidad, solamente el 19% de ellos reconocía poder trabajar el 100% del tiempo en movilidad. Es decir, la mayoría de ellos, por algún motivo o alguna razón, tarde o temprano, tenían que pisar la oficina o tenían que ir a
a sus oficinas con sus jefes. Algo que, además, en otra de las preguntas de la encuesta, el 37% pensaba que la reducción o eliminación de las oficinas y del tiempo de oficina no solo sería un ahorro en costes, sino que además mejoraría mucho la productividad. Cada cual tiene su opción a pensar aquí. Sí es cierto que no se trata igual a un vendedor consultivo, por ejemplo, que a un vendedor de tienda. Obviamente el vendedor de tienda tiene que estar en la tienda el tiempo que la tienda esté abierta al público. Tampoco es razonable que la gente haga telemarketing desde su casa, porque por motivos de control y de seguridad, implementar todas las herramientas que haría falta para desarrollar telemarketing o marketing directo de salida en movilidad sería muy complicado, así como el control. Es mucho más sencillo tenerlo, por así decirlo, por ubicaciones o tenerlo en grupos para poder controlar estas cosas. Pero bueno, yo ahora mismo de hecho estoy desarrollando un proyecto para todo un proceso de externalización del departamento de atención telefónica, y una de las cosas que se está valorando y que estamos haciendo test y pruebas sobre si sería viable y cuáles serían los costes y cuáles serían los márgenes y el ROI, el retorno de inversión, sobre el tener a estos trabajadores en un turno desde su casa. Una vez que tenga terminado el proyecto, seguramente lo comente aquí, porque más allá de que tenga que presentarle los resultados a la persona que me lo ha solicitado, a mi jefe, pues será algo que comentaré aquí, ya que creo que los resultados pueden ser interesantes para todos. Por último, y ya cerrando el podcast de hoy, se ha hecho un cálculo, la gente de HubSpot ha hecho un cálculo en base al precio por hora, al precio que tiene, por así decirlo, o los ingresos medios por vendedor, más las compañías que trabajan, más el salario medio y el coste por hora, como digo, y han salido unos datos que cuando menos son interesantes de compartir, y quería por ello acabar con estos datos hoy. Se calcula que solamente en Estados Unidos, aunque hay que aclarar una cosa, la encuesta de HubSpot ha sido en todo el mundo. Lo que pasa es que a la hora de hacer la extrapolación en dinero, han cogido el precio por hora de Estados Unidos para tener una referencia. Obviamente no cobra lo mismo un vendedor en Estados Unidos que un vendedor en Alemania, que un vendedor en Tailandia, ¿de acuerdo? Pero para que sirva como referencia, han cogido el salario medio de un vendedor en Estados Unidos, el precio por hora de un vendedor en Estados Unidos y el margen o rentabilidad que un vendedor tiene en Estados Unidos. Dicho todo esto y haciendo esta aclaración, los datos son que al año en Estados Unidos todos estos problemas de productividad, si se consiguieran solucionar, es decir, si consiguiéramos ser tan productivos como los vendedores queremos ser y como los jefes consideran que debemos de ser, estaríamos hablando de que sería 1,8 trillones americanos, que equivaldrían a billones con B de Barcelona o B de burro. 1,8 billones europeos de dólares. Como digo, en sistema americano, 1,8 trillones de dólares. Es una barbaridad. Esto se desglosaría de la siguiente forma. 550 billones o 550.000 millones de dólares. Si estáis en Europa son 550.000 millones. Si estáis en Estados Unidos son 550 billones. Se deberían a problemas de productividad directa en el trabajo, es decir, lo que llamamos engagement, las ganas que le pones a trabajar. Otros 300 billones, vamos a hablar, si os parece, vamos a hablar solamente en versión americana. Ahora bien, sabéis que en versión europea, cada vez que diga billón con B, significa 300.000 millones, ¿vale? Bueno, pues 300 billones de dólares se pierden en gastos relacionados con el estrés, con los
costes de, por ejemplo, tener que mantener a los niños o tener que buscar canguro para los niños o tener que llevarlos antes al colegio o tener que pagar, yo qué sé, el comedor del colegio porque no podemos estar con ellos o tener que pagarles un servicio de guardería antes o después para poder llegar al trabajo. 160 billones, es decir, 160.000 millones de dólares se pierden única y exclusivamente en problemas de físicos directos, es decir, en problemas de salud directos. Y 153.000 millones, es decir, 153 billones americanos, se pierden en problemas indirectos de salud como exceso de peso, como dormir mal, todas estas cosas. 92.000 millones, es decir, 92 billones americanos, se pierden solamente por permitir fumar. Es decir, si no se permitiese fumar o si se dejara de fumar, si los vendedores dejáramos de fumar, ahorraríamos 92.000 millones de dólares en un año. Además, 90.000 millones de dólares en gastos de transporte directo. Y, por ejemplo, 33 billones se han calculado, esto me ha hecho mucha gracia, pero se han calculado en costes indirectos de tener a los abuelos, primos, hermanos, trabajando, cuidando a nuestros niños. ¿De acuerdo? Hay más datos, pero yo creo que con esto ya queda muy clara los resultados, o quedan muy claros los resultados de este estudio de HubSpot. Como os digo, me ha parecido muy interesante, me ha parecido interesantísimo, y lo único que voy a acabar con ello es que tres consejos. HubSpot recomienda, después de haberlo analizado con distintos expertos de temas de productividad, temas de sueño, con médicos, con fisiólogos, y recomiendan trabajar en intervalos de no más de 90 minutos, que además esta gente nos indican, la mayoría de neurólogos y los expertos en productividad indican que no se puede mantener la atención por más de entre 90 y 120 minutos, con lo cual por eso recomiendan trabajar en intervalos no superiores a 90 minutos. Y además, otra de las cosas importantes para el tema de la productividad es que calculan que se tarda entre 60 y 90 minutos en conectar y desconectar, por así decirlo, mentalmente, para realizar una tarea complicada, una tarea que requiera el máximo de atención. Así pues, si tenéis que hacer algo que requiera mucha atención, como mínimo, programaros esos 60 o 90 minutos y intentar programar no tener interrupciones desde ese tiempo. Yo, desde luego, siempre os he recomendado que hagáis, pues, como mucho, tandas de trabajo de 50 minutos, que hagáis técnica de Pomodoro para mantener la concentración, que hagáis descansos entre una tanda y otra de entre 5 y 10 minutos, que os relajéis, que os levantéis, que bebáis mucha agua, porque gran parte del cansancio, o lo que entendemos por cansancio, es simplemente deshidratación. Y, por supuesto, siempre que podáis, estar lo más concentrados posible. Si para ello necesitáis tener unos cascos con música, poneros música. Si para ello necesitáis silencio absoluto, pues a lo mejor no es un mal consejo el que os compréis unos cascos que os aíslen completamente del ruido exterior. Nada más. Mañana vendremos con networking, social selling y todo lo relacionado con las relaciones entre personas en la venta. Y hasta mañana.